Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal. Vamos a seguir viendo lo que es la saga de aminoácidos. En este caso nos vamos a centrar en la glicina, todo lo que es la parte de funciones, excesos, si hay problemas por carencias, lo que es las cantidades diarias recomendadas dentro de lo que es complementación y suplementación, y un poquito pues estudios clínicos o estudios científicos que avalan pues algunas de esas funciones o particularidades. Entonces, dentro de lo que es la glicina entra en lo que es la sección de aminoácidos no esenciales, que, como hemos estado viendo en el resto de conferencias, son aminoácidos que se producen en el organismo gracias a otras sustancias, otros nutrientes, otros aminoácidos. El cuerpo es capaz de sintetizarlo y producirlo solo. Entonces, sí es cierto que dentro de lo que es la glicina es muy importante porque nos va a ayudar como precursor de muchas sustancias, que vamos a ver algunas de ellas en conferencias, y es importante también en lo que es el tema de ADN, para generar, por ejemplo, la proteína tan famosa, tan conocida, como es el colágeno. Entonces, el colágeno no deja de ser una unión entre la glicina, la prolina y la arginina. Entran también a colación otros nutrientes, pero los principales serían estos tres aminoácidos. Entonces, pues una de las funciones que lógicamente vamos a ver va a entrar dentro de lo que es reparación de tejidos. Es una de las funciones principales que vamos a hablar. Y pues también nos va a ayudar con tema de síntesis de sales biliares, por lo tanto es otro aminoácido que está íntimamente relacionado con el hígado, y también a nivel de liberación de energía. Entonces, dentro de lo que es las funciones, que tiene varias, va a ser un agente tranquilizante. ¿Por qué? Porque es uno de los principales neurotransmisores que ayudan dentro de lo que es la sección de inhibición en el cerebro, y puede ser útil tanto para prevención como para lo que es el tratamiento de la ansiedad. Volvemos a lo mismo, y esto lo he comentado muchas veces a nivel nutricional, y lo estuvimos viendo en la conferencia del CPR, en la conferencia de la casa y en casi todas las conferencias que os doy. Que muchas veces tenemos un problema de salud que está asociado realmente a un déficit nutricional. Entonces nos puede ayudar un correcto aporte. También nos va a ayudar a cicatrización de heridas, básicamente por lo que acabo de comentar en la diapositiva anterior. Simplemente. Como nos va a ayudar con todo lo que es el tema de el colágeno, y además también está demostrado que la glicina eleva la liberación de la hormona de crecimiento, nos va a ayudar a todo lo que es esa potenciación de generación de tejido. Es otra de las particularidades que tiene. Como antiácido, se ha demostrado que amortigua la acidez excesiva del estómago. Entonces también nos va a ayudar en ese aspecto para ello. Más funciones: nos puede ayudar tanto como anticonvulsionante como antiespasmódico, que de hecho parece actuar como protector del cerebro en trastornos relacionados pues con este tema de convulsiones, como por ejemplo la epilepsia. Puede venir bien. También tener en cuenta que al ser, como hemos comentado, uno de los principales inhibidores en el cerebro, cualquier problema de desajuste, tanto a nivel nervioso como a nivel químico en el cerebro, pues la glicina tiene mucho que ver ahí. Puede ayudar en ese aspecto. Y bueno, pues la investigación sugiere que una corrección de esta deficiencia llevaría a una reducción de todo lo que es el tema de los espasmos. Para ello. Es muy interesante en ese aspecto. Y también nos puede ayudar tanto para reparación como construcción de tejido muscular. Volvemos a lo mismo, lo que he estado comentando antes, porque es uno de los principales componentes de muchas proteínas de construcción. A nivel de rendimiento deportivo, combinada con la arginina, nos puede ayudar mucho en ese aspecto a nivel deportivo, porque también lo que van a hacer es aumentar los niveles de creatina en el organismo. Ya estamos hablando de 3 aminoácidos.
Siempre van a estar todos los nutrientes interrelacionados para cualquier cosa. Entonces, se va a combinar con fosfatos, es muy importante como fuente de energía en actividades, sobre todo de potencia, que estaríamos hablando aquí levantamiento de pesas o, por ejemplo, sprints, en el que tenemos que meter mucha intensidad muscular para tener mucha velocidad en ese aspecto. También nos puede venir, y una suplementación selectiva de aminoácidos puede resultar una buena opción, pues lógicamente para ese aumento tanto de lo que es la creatina como de lo que es el rendimiento deportivo, que es una cosa bastante interesante. Dentro de lo que es la hiperplasia prostática benigna, que nos encontramos con 2 estudios clínicos que ya habíamos mencionado en otras conferencias, porque de hecho vamos a ver que hay más aminoácidos que ayudan en diferentes enfermedades, pues en este caso la glicina puede jugar un papel bastante importante a la hora de mantener la salud de la próstata. ¿Por qué? Porque en estos estudios 45 hombres con hiperplasia prostática benigna mejoraron tomando 780 miligramos de glicina al día durante 2 semanas. Y luego se le rebajó la dosis a la mitad, 390, durante los siguientes 2 meses y medio, en combinación con cantidades iguales de alanina y ácido glutámico, que ya tenemos una conferencia de cada uno de estos 2 aminoácidos, por eso esto seguramente, o esta enfermedad, ya nos suene porque la hemos hablado en esos aminoácidos. Y tenemos esos 2 estudios que estuvieron cada uno por su lado, pero coincidieron en los resultados. También nos va a ayudar la glicina para lo que es la función mental. Volvemos a lo mismo por estar íntimamente relacionada con neurotransmisores. Y es un tónico hepatobiliar que, como he comentado al principio, nos va a ayudar a lo que es la generación de sales biliares. Y eso, lógicamente, nos va a venir bastante bien. Además, también nos va a ayudar, es un aminoácido que se necesita para producir el glutatión, que es un antioxidante, de hecho se considera el antioxidante más importante, más potente del organismo, y a nivel de hígado tiene múltiples funciones, de ahí que lógicamente, como es uno de los precursores de esta sustancia, se considere pues, que es un tónico hepatobiliar. Entonces, dentro de lo que es carencias de este aminoácido, pues sí, sobre todo se mantiene a lo largo de muchos años. Esto, por desgracia, y en algunos casos por fortuna, pero bueno, yo lo considero más desgracia, que los problemas de salud vienen por una carencia nutricional a lo largo de muchos años. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un problema de salud, ese problema viene de mucho atrás. Entonces, lógicamente, hay que tomar conciencia ya desde antes, no esperar a tener el problema de salud para ello. Pero, lo que va a producir esta carencia de glicina es que varias rutas metabólicas pues, vayan a trabajar en carencias, o sea, en situaciones bastante precarias. Y volvemos a lo mismo, que esto lo he comentado en varias conferencias. Nosotros podemos tener un fallo metabólico o un fallo del organismo en cascada por la carencia de un nutriente. Porque, por ejemplo, si la glicina es necesaria para formar colágeno, si es necesaria para formar el glutatión, si tenemos carencias de glicina, vamos a tener carencias de colágeno, vamos a tener carencias de glutatión, y entonces vamos a ir en cascada teniendo un fallo multiorgánico. Lo cual pues es una cosa que hay que tener en cuenta, que es muy importante. Y también la carencia de glicina puede, entre otras cosas, ¿vale? Tener en plan repercusión, tanto a nivel de anemia, debilidad muscular, distrofias musculares, exceso de colesterol. Muchas veces, pues por ejemplo, el colesterol lo tenemos asociado a la grasa, que es que solo por tomar grasa se puede variar el colesterol, o el tema de la anemia, que lo hemos estado hablando, que mucha gente se cree que solo la anemia está relacionada con el hierro, y ya hemos visto muchísimas conferencias de muchísimos nutrientes que nos pueden provocar una anemia por tener esa carencia. Entonces es importante. Y dentro de lo que es excesos e incluso interacciones, es importante que dentro de lo que es dosis excesivas, ya volvemos a lo mismo con el tema de los excesos,
que no es por tomarte un día el doble de la cantidad diaria recomendada, ni mucho menos. Es simplemente por pasarnos muchísimo y sobre todo la mayor problemática que tenemos con el tema de suplementación de aminoácidos es cuando vienen de origen sintético, o sea, cuando se han producido desde cero. Si no vienen de fuentes naturales, de fuentes que provengan de la naturaleza a nivel herbal o incluso animal, pues el organismo lo trata de forma diferente. Pero dosis elevadas nos puede generar un aumento de producción de saliva, molestias estomacales, como por ejemplo ardor, incluso perturbaciones. ¿Por qué? Porque como es un aminoácido que influye mucho dentro de lo que es el cerebro, pues también nos podemos notar un poquito como diferentes, como notar que la cosa no está bien. Y pues también dentro de lo que es el embarazo, pues no se ha demostrado científicamente que presente algún peligro, pero ya sabemos que durante el embarazo siempre recomiendan no hacer, o sea, hacer lo justo y necesario un poquito por miedo, más que otra cosa. Y sí es cierto que dentro de interacciones con la clozapina, es un medicamento para la esquizofrenia, se recomienda tener cuidado, porque volvemos a lo mismo y esto pues nos lo comentan mucho en el canal de YouTube. Cuando estamos tomando un medicamento, da igual cuál, en este caso por ejemplo pues la glicina con la clozapina, pero cualquier medicamento tiende a tener una serie de contraindicaciones y una serie, digamos, de posibles efectos adversos o interacciones dependiendo de qué tomamos. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, por ejemplo, la ingesta de glicina, al mismo tiempo que este fármaco, tiende a disminuir la acción del fármaco. Entonces, si nosotros estamos tomando este medicamento, empezamos a tomar complementos de glicina, el médico lo tiene que saber, porque va a tener que modificar la medicación. ¿Por qué? Porque luego empezamos a hacer malabares, la medicación se empieza a volver un poquito loca porque ya no hace el efecto que se espera, y como muchas veces los medicamentos lo que hacen es paliar unos síntomas momentáneos, no la raíz del problema, en ese momento se puede generar muchos desajustes. Y si no sabemos realmente el origen de lo que le está pasando a la persona, el médico tiene que saber exactamente qué es lo que estamos tomando. Por información, porque si no, el médico no juega con todas las cartas de la baraja. Y luego pues viene el problema de pues dosificaciones erróneas, o que de repente te empiezan a cambiar los medicamentos porque sí, etcétera y tal, y a veces pues los médicos se vuelven locos por falta de información. Que eso, volvemos a la conferencia del CPR, es lo que estuvimos hablando. Si no tiene el conocimiento de todo lo que hacemos, no puede luego hacer una práctica adecuada, y la realidad de ese médico es que no está funcionando el tratamiento y nos lo quiere cambiar por otro que sea más potente, etcétera. Entonces hay que tener especial atención a eso. Y dentro de rangos de dosificaciones estaríamos entre medio gramo a 4 gramos al día de glicina, más o menos. Estaría ahí esa dosificación, y la dosis más común sí se nos centra entre medio y 2 gramos. Cuando la gente me pregunta, entonces, ¿cuánto sería exceso? Volvemos a lo mismo, un exceso es mínimo tomarte 10 veces el máximo, durante mucho tiempo, que no por tomártelo un día. O sea, sobre todo cuando es algo natural, si nosotros nos pasamos, eso lo hablamos en la conferencia de la vitamina C, por ejemplo, si nosotros tomamos 10 o 100 veces la cantidad, ¿vale?, ese rango de dosificación, si nos tomamos, por ejemplo, 40 gramos, de golpe el cuerpo lo va a eliminar, lo va a orinar, en el caso, por ejemplo, de aminoácidos. ¿Por qué? Porque lo que no puede utilizar lo va a expulsar. Lógicamente, si los órganos de depuración funcionan como tienen que funcionar, que eso también es importante. Entonces, por parte de lo que es la glicina, esto es todo. Espero que os haya sido útil. Cualquier comentario, pues ya sabéis que lo podéis dejar ahí en el canal y vamos resolviendo dudas. Y muy importante el que sepamos, pues sobre todo cómo puede funcionar
o en qué implica cada aminoácido. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por haber asistido y nos vemos en el siguiente vídeo.